Lo primero, muchísimas gracias a todos por asistir hoy. Veo muchos compañeros y amigos aquí. Y bueno, eso es un éxito de convocatoria, desde luego. No me voy a extender en la presentación para dejar que Pablo y Sergi hagan su exposición. Deciros que ambos son compañeros de la EDAF. Pablo Robles trabaja como socio de Alignum Abogados y Economistas y es director general de Tax One, y tienen varias publicaciones que podéis consultar en su perfil de LinkedIn. Y Sergi es experto en automatización de procesos en Computer-Page y director de operaciones en Tax One también. Ellos hoy nos van a dar unas claves sobre cómo podemos configurar el ChatGPT para que podamos usarlo como herramienta en nuestro trabajo de una forma productiva, y seguro que será muy interesante. Así que sin más los dejo a ellos que hagan su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias a todos los asistentes y a la EDAF también por permitirnos estar hoy aquí hablando de ChatGPT y bueno, y compartiendo un poquito nuestras experiencias. He compartido pantalla, yo creo que ya se ve bien, ¿no? Y yo voy a ir utilizando voy a ir alternando entre la presentación y el uso de GPT, ¿vale? Tengo también el chat abierto, y si no, Marina, si hay alguna cosa que no se ve, porfa, nos dices, ¿vale? Genial. Muchas gracias. Vale, pues, bueno, nosotros, como ha dicho Marina, o en mi caso por lo menos, lo que yo soy experto es en fiscalidad. A mí lo de la tecnología va luego. Entonces, yo lo que quiero es daros unas clases, unas claves sobre cómo aplicamos nosotros ChatGPT en nuestro despacho, de forma muy práctica y evitando todo lo posible los tecnicismos. Entonces, si queréis saber sobre ChatGPT en general, os recomiendo cursos en Udemy, por ejemplo, hay muchos, cursos generales, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de aplicación a la función fiscal. Entonces, centrándonos fundamentalmente en aplicación a la función fiscal, ¿qué es ChatGPT? Pues ChatGPT es un becario. Ya está. Es decir, un becario que por tanto hay que revisar, pero un muy buen becario. O sea, un becario muy inteligente, ¿eh? O sea, ChatGPT sabe muchísimo. Además, habla muchos idiomas, yo diría que todos, aunque ChatGPT es nativo de Estados Unidos. Es decir, si le hablamos en inglés, normalmente la respuesta que obtenemos es mejor. Cada vez el diferencial es menor, es decir, cada vez si le hablamos en castellano, la respuesta que obtenemos es mejor frente a lo que obtenemos si hablamos en inglés, pero siempre tendremos ese plus si conseguimos interaccionar con él en inglés. Siempre será un pelín mejor la respuesta, ¿vale? Pero sí, aunque ChatGPT es muy inteligente y habla muchos idiomas, tiene memoria de pez, o sea, se olvida las cosas. Si le estamos hablando durante media hora de algo, probablemente se olvide de lo que le hemos dicho a la tercera, a la interacción 20 o 30, ya no sabrá lo que le hemos dicho en la primera. Por tanto, si queremos tener cadenas de conversación muy largas con él, ojo que tenemos que ir recordándole las cosas. No podemos pensar que como ya le hemos dicho algo hace media hora, se acuerda, porque no es así. Y luego, este becario es poco particular, está un poco loco, ¿eh? Entonces, alucina a veces nos contesta cosas que se ha inventado. Entonces, cuidado con este becario, que nos puede dar alegrías y también algún susto. Entonces, lo fundamental, ChatGPT, para mí, en el estado de desarrollo actual, igual a becario. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que revisarlo. Sobre esto volveremos varias veces a lo largo de la presente charla. Fijaos, ahí tenéis dos casos de algunas personas que no revisaron la ChatGPT. Por ejemplo, pues el Tribunal Constitucional ha impuesto una sanción de mero apercibimiento, pero bueno, es más por sacarle los colores que otra cosa, a un abogado que en una demanda de amparo metió, creo que fueron 16 sentencias, citadas literalmente, que no existían. Claro, ¿esto por qué ha podido ser? Pues, en mi opinión, claramente por el uso no revisado de ChatGPT o de alguna otra inteligencia artificial. Hay que revisar todo lo que nos dé, no podemos darlo por bueno, no podemos pensar que porque ChatGPT nos entrecomille algo, sí o sí va a existir, porque es que a veces directamente se lo he inventado, ¿vale? Y luego, ahí a vuestra derecha, veis un debate que se tuvo al principio de que surgiera ChatGPT, pero que ya se ha dado de forma muy clara. Y es que ChatGPT
puede o no puede aparecer como autor o como coautor en publicaciones científicas. Es decir, yo puedo decir que esto lo he escrito con ChatGPT como si fuera un autor mío. Pues la respuesta es que no. ¿Por qué no puede ser ChatGPT un autor? Pues porque no puede hacerse responsable de lo que dice. Entonces, ChatGPT es una herramienta que tenemos que utilizar, pero cuyas palabras tenemos que asumir como si fueran propias. Es decir, igual que un socio no puede decirle al cliente, oye, este informe, si está mal, es que lo hizo el becario. Evidentemente no, el socio hace suyo el informe, o el asociado, quien sea. En este caso también, no podemos decir, lo hizo ChatGPT. No, si lo utilizamos y esa respuesta que nos da ChatGPT la pegamos en algún sitio o la utilizamos para algo, es nuestra respuesta. O sea, nos hacemos responsables de lo que dice. ¿Qué becarios hay? Bueno, pues tenemos 3 tipos de becario o 3 versiones de ChatGPT a nuestros efectos. Existen más, pero estas son las fundamentales que yo creo que a todos nos interesa conocer o que van a tener utilidad para nosotros. Tenemos ChatGPT versión free, o sea, versión gratis, que mucha gente nos dice, oye, es que ChatGPT no me acaba de responder como yo quiero, o no me responde bien, se olvida, o hay cosas que son vagas, son ambiguas, vale, pero ¿estás pagando? No, es que igual la versión de ChatGPT que estás utilizando no te da las respuestas con la calidad que tú igual esperas, pero muchas veces es porque utilizamos la versión gratuita. En la versión Plus, que es, digamos, yo diría la básica para empezar a operar, te permite, primero, subir imágenes, te permite, o sea, subir imágenes, no, perdón, subir documentos, es decir, cualquier tipo de documento se lo podemos subir. Crear imágenes, en general, funciona mejor, es decir, las respuestas son más, digamos, más precisas o nos responde más lo que queremos saber. Podemos crear nuestros propios GPTs, cosa de la que luego nos hablará Sergi, con la versión gratuita, ¿no? Y luego también tenemos la oportunidad de que si tenemos alguna nueva funcionalidad, la podamos utilizar los primeros, cosa que con la versión gratuita nunca. Y luego tenemos la versión Team, que la versión Team a efectos prácticos es como la versión Plus, pero calladito. Es decir, es ChatGPT que no entrena con los datos que le damos. No va a utilizar la información ni de clientes ni nuestra para entrenar el modelo. Entonces, es la única que deberíamos utilizar si estamos proporcionándole información confidencial. Sobre esto hay un debate de si deberíamos proporcionársela o no. Bueno, supuestamente, con una política de protección de datos adecuada, podemos proporcionarle información confidencial, ¿de acuerdo? Bueno, si ChatGPT tiene una política de retención de datos cero, bueno, hay ciertos elementos, pero en principio sí que podríamos, ¿vale? Nos metemos de lleno ya con cómo interactuar con ChatGPT. ¿Cómo le preguntamos a ChatGPT para obtener las respuestas que queremos? Esto se llama prompt, ¿vale? Un prompt no es más que le decimos a ChatGPT para obtener una respuesta. Entonces, ese prompt puede ser muy sencillo, muy fácil, una frase, o podemos trabajarlo más. Evidentemente, no vamos a siempre, o no vamos a hacer un prompt gigante o muy extenso en cada situación, sino que muchas veces, como lo veréis a lo largo de la presentación, pondremos prompts o pondremos consultas mucho más ligeras y mucho más breves. Pero si queremos realmente acotar la respuesta, esto es lo que tendríamos que plantearnos. Primero, el rol del prompt. Oye, pues el rol, perdón, de ChatGPT. ¿Qué eres? ¿Eres un asesor fiscal? ¿Eres un experto contable? ¿Eres un abogado mercantilista en ejercicio? ¿Cómo queremos que actúe ChatGPT? Luego, contexto. Pues resuelve conforme al derecho tributario español, porque si no le decimos nada, igual no resuelve con otra normativa. Y un cliente, residente fiscal en España, o sea, le damos información sobre la consulta que le queremos realizar. El tono y el estilo. ¿Cómo queremos que nos conteste? ¿Queremos que sea desenfadado? ¿Queremos que sea muy didáctico porque es para clientes? ¿Queremos que nos conteste de forma formal porque es para un informe? ¿Queremos que sea técnico porque es para un artículo científico? Pues el tono en el que queremos que nos devuelva la respuesta. La tarea. ¿Qué queremos que haga ChatGPT? Pues explica cómo tributa en el año 2025 X. Y luego, una cosa importante es que muchas veces nos interesará decirle no solamente lo que tiene que hacer, sino cómo lo tiene que hacer. ¿Cómo es el proceso? Pues busca en Internet antes de contestarme para poder darme información actualizada, o quiero que me hagas una tabla con 3 columnas, o quiero que la respuesta tenga 2 párrafos o 10 párrafos. Es decir, ¿qué queremos o qué esperamos recibir? ¿Vale? Fijaos la diferencia entre una pregunta genérica
Mirad aquí. La pongo aquí. Aquí lo que le hemos dicho a ChatGPT es cómo tributan los dividendos percibidos por una persona física. Es decir, no le estamos dando casi información. Pues bueno, nos dice que es un rendimiento de capital mobiliario y que va a la base del ahorro. Pero nos está contestando conforme a la normativa del 24, o sea, con el tipo aplicable, mejor dicho, en el 2024, con la escala, que es esta. Nos habla de una exención que había hasta 2014 y también nos habla de la posible o las consecuencias si la sociedad que recibe o que reparte el dividendo, perdón, es extranjera. ¿Vale? Entonces, esto es una respuesta genérica. ¿Cómo podemos acotarle la pregunta o cómo podemos hacer el prompt para que la respuesta se adapte más a nuestro caso? Pues con lo que decíamos antes, dándole todos los requisitos que decíamos antes. Por ejemplo, eres un asesor fiscal especializado en derecho tributario español. Un cliente, residente fiscal en España, percibe dividendos de una entidad que también es residente fiscal en España. Tu tarea es explicar al cliente cómo van a tributar estos dividendos en un lenguaje claro y sencillo si los percibe en el ejercicio 2025. Realiza una búsqueda en Internet previamente para asegurarte de que trabajas con los tipos vigentes. Entonces, fijaos aquí el cambio. Primero, ya nos da el tipo actualizado de 2025 con el tramo marginal de más de 300.000 euros del 30%. No nos está diciendo nada de la exención de 1.500 euros de 2014. No nos dice tampoco nada de fiscalía internacional. Y aquí, además, como es para un cliente, nos pone un ejemplo práctico. Pues mira, si recibes 8.000 euros, los primeros 6.000 van al 19 y los siguientes 2.000 van al 21. Y luego la retención de esa cuenta, ojo, la sociedad siendo española, no siendo extranjera. Con lo cual, como veis aquí, afina mucho más ChatGPT. ¿Cómo conseguimos que afine? Pues currándonos o trabajando el prompt. El prompt no tiene por qué ser un párrafo nuestro y ya está. Es decir, podemos introducirlo en fases. Y esto es muy útil cuando vamos a trabajar con documentos o cuando tenemos información compleja. No tenemos por qué dárselo todo, sino que podemos ir dándole instrucciones. Por ejemplo, voy a subir un documento y quiero que lo analices y respondas identificando en qué parte del mismo te basas para dar tu respuesta. ¿Lo has entendido? Vale, sí, lo he entendido. Si no lo entiende, te pregunta. Es decir, podemos hacer que ChatGPT incluso complete qué información necesita para darnos una respuesta buena. Le subimos el documento. Este es el documento. Vale, pues ya lo he analizado. Pregúntame. Y nuestra pregunta es, una pregunta de nota, ¿cómo tributan los dividendos distribuidos en una entidad holding en caso de inaplicación del régimen FEAC? ¿Vale? Entonces, para que veáis que podemos ir a trozos. No tenemos por qué hacerlo todo junto. Bueno, y como la idea aquí es, o sea, nuestro objetivo aquí es que salgáis con ideas prácticas de cosas que podéis aplicar en vuestro día a día. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es daros ejemplos de uso de ChatGPT en el despacho, tanto como nos dé tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué usos le podemos dar a ChatGPT? Lo primero, entender documentación extranjera. En esto es bastante bueno. Es decir, nosotros tenemos este documento, a ver si lo puedo... Vale. Un cliente, cuando hacemos la renta, nos da esto. ¿Vale? Y claro, esto no tenemos ni idea de lo que es. ¿Vale? Pues directamente se lo subimos a ChatGPT y le decimos, he recibido este documento y no sé de qué se trata. Por favor, dime qué es y hazme un resumen del mismo. Entonces, ChatGPT nos dice que esto es un certificado de retenciones alemán correspondiente al año 2021 y con toda esta información que evidentemente aquí no aparece porque está anonimizado, pero nos da toda la información del documento, ¿no? Y sobre esto le podemos incluso preguntar. Le decimos, vale, veo que la tabla contiene 39 campos, crea otra tabla donde figure el concepto en alemán y su traducción al castellano. Entonces aquí nos da todo. Que evidentemente si este documento lo tenemos que presentar ante las autoridades españolas, pues tenemos una traducción, tenemos que aportar una traducción jurada, pero en una primera aproximación para ver de qué se trata el documento, esto es súper útil. También, por ejemplo, lo podemos intentar con otro documento más, que es este. Que este ya no está en alemán, está en portugués, por tanto, un lenguaje que ya más o menos podemos entender. Y este lo quería enseñar para que veáis también algunos de los fallos que tiene ChatGPT, porque evidentemente tiene fallos que muchas veces por la emoción de lo que permite la herramienta no ponemos énfasis en ellos, ¿no? Entonces, le subimos el documento y le decimos, he recibido el documento, no sé de qué se trata, por favor dime qué es y hazme un resumen del mismo. Entonces, una vez que lo analiza, dice, parece que el documento no contiene texto extraíble. Voy a intentar hacerle una lectura con el OCR y no lo saca.
Entonces dice, mira, busca otras alternativas, mira a ver si me puedes subir en Word, mira a ver si me puedes copiar y pegar el texto o hazme capturas de pantalla. Yo aquí digo, bueno, por la calle de en medio, es lo único que tengo, prueba de nuevo. Y si le insistimos, fijaos que aquí ya sí que me lo está sacando. Y aquí sí que me dice, el documento parece ser un contrato de constitución de una sociedad, porque en Portugal las sociedades no se constituyen con una escritura, sino con un contrato, redactado en portugués y con referencias al Reino de España y a Portugal. Bueno, y aquí me dice un poco el resumen. O sea que también, si a veces no funciona una lectura de documentos o no os da la respuesta que queréis, seguir insistiendo, porque simplemente a veces es cuestión de insistir y ya está, como en este caso. ¿Vale? Y aquí ya, pues le digo, extrae y traduce la primera página y ya me dice, me hace directamente la extracción de toda la información y me dice, cláusula tercera, el objeto social de la entidad en la constitución, promoción, participación y gestión de capital en sociedades en Portugal y en el extranjero. También supervisión y gestión de empresas dentro de un grupo, planificación estratégica, es decir, es la típica holding mixta, ¿no? Eso es lo que es un contrato de constitución de una holding mixta. Pues ya sabéis, o ya podéis ver que utilizamos el GPT, lo hemos podido averiguar. Otra funcionalidad que a mí me parece súper útil, elaborar actas de reuniones con clientes. Entonces, imaginemos que tenemos una reunión a la que tenemos que volver porque establecemos un proceso o porque el cliente la tiene que revisar por cualquier motivo. Nosotros lo que hacemos es, primero, grabamos la reunión, nosotros utilizamos Teams, entonces la grabamos evidentemente con el consentimiento del cliente y Teams incorpora una funcionalidad que es la de transcripción. Pero fijaos, la transcripción, es decir, esto es una reunión, por ejemplo, para fijar un método para contabilizar ciertas facturas de una empresa que estaba en Hong Kong y aquí se tenía que hacer un control, ¿vale? Entonces, fijaos la transcripción. Vale, bueno, primero ellas, me hace el pago normal, cómo hace el pago y no, maneja más información, yo estoy viendo ahí número de factura, proveedor, tendría que empezar a mandársela si quiero que rellene y si queremos que rellene eso porque ya no lo tiene claro, vale, ella no tiene la información, esta a ver. O sea, la transcripción es... vaya con la transcripción. Pero claro, como es una transcripción muy larga, una reunión de casi una hora, si yo esto lo cojo y se lo alimento a ChatGPT y le digo, por favor, elabora un resumen con los principales puntos de esta reunión. 53 minutos, ¿vale? ChatGPT sí que me extrae los temas fundamentales, porque entre todo ese mare magnum de cosas sin sentido, sí que está lo que hemos hablado, ¿vale? Entonces, yo con eso que me devuelve ChatGPT, lo reviso, evidentemente, y le envío el acta de la reunión al cliente. Con lo cual, en una hora o 2 horas podemos tener reunión con el cliente, grabación de la reunión y acta de la reunión y todo enviado al cliente. Con lo cual esto, si esa persona tiene que volver a esa reunión en el futuro, le va a ser de muchísima ayuda. ¿Vale? Otro ejemplo práctico en el que hicimos esto, pues fue en una reunión de un cliente que quería proteger la empresa familiar, en el sentido de que no hubiera familiares no consanguíneos que pudieran llegar a obtener o bien participaciones o bien derechos políticos en la entidad. Bueno, pues hicimos la reunión y luego le hicimos el apartado o el acta de la reunión donde le pusimos las conclusiones. Y aquí también os lo quería poner para que veáis el disclaimer. Hicimos generado a partir de la transcripción de la reunión, lo revisamos personalmente, pero puede contener errores, por si acaso queréis también guardados en ese sentido. ¿Vale? Otro uso, elaborar propuestas de honorarios. O bien desde cero, es decir, que ChatGPT me dé la idea de cómo enfocar la propuesta, o bien desde un correo electrónico que he enviado al cliente o que he recibido, o, y esto ya es combinar dos, desde un acta de una reunión previa. Es decir, tengo un cliente recurrente, por ejemplo, tengo una reunión, en esa reunión sale un tema de una reestructuración y cojo el acta de la reunión, la alimento a ChatGPT y le digo, oye, hazme una propuesta del tema de la reestructuración de esta reunión que hemos tenido, ¿no? Entonces, aquí vais a ver el ejemplo desde un correo, ¿vale? Entonces, en este caso, la propuesta es para el estudio de la ley Beckham en el siguiente caso. En el caso de que había dos personas que se vinieron, bueno, portugueses, se vinieron a España como trabajadores y aplicaron la ley Beckham. Y la pregunta es, oye, si luego monto una sociedad, esas dos personas montan una sociedad y en la sociedad tiene una actividad económica, ¿puedo seguir acogido a Beckham o no? Y luego tenía alguna serie de particularidades, como que había otros ingresos de la mujer que obtenía por dar cursos. Bueno, un caso, ¿no? Esto fue un mail. Entonces, a partir de aquí, le hemos pedido a ChatGPT
dime o redáctame el entendimiento de la situación. Y aquí nos lo pone, pues las personas que estaban en la IBECAM constituyen una sociedad limitada, administradora única, esta es la actividad de la sociedad, va a haber una primera fase en la que la sociedad va a hacer esto, luego va a hacer lo otro, y aquí nos dice, pues eso, todo el entendimiento. Vale, pues a partir de aquí, haz el alcance de nuestros servicios. Pues fijaos que ChatGPT ya solamente con el entendimiento nos propone nosotros qué podemos hacer por el cliente. Pues mira, podéis hacer análisis de la viabilidad fiscal y efectos sobre el régimen BECAM. Luego, constituir la sociedad y luego gestión fiscal y contable de la entidad, opcional. ¿Veis? Entonces, lo podéis usar como un primer borrador. Evidentemente, esto luego lo tenéis que adaptar a vuestro estilo, pero en un primer, como una primer, como un primer borrador es súper útil. Luego, borradores de contrato. Aquí muchos de vosotros tendréis plantillas que habéis elaborado en el despacho y luego lo que hacéis es cuando un cliente os pide un contrato, por ejemplo, de préstamo, pues cogéis los datos del cliente y rellenéis la plantilla. Con ChatGPT se puede ir un paso más. Le podemos, por ejemplo, aquí alimentar un documento que no tiene nada que ver con el contrato que queremos hacer, ¿vale? Pero del cual queremos extraer la información para redactar un contrato de préstamo, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, como veis aquí, en este caso, este soy yo hablando de la ChatGPT, yo le hablo a ChatGPT fatal, pero fatal, fatal. O sea, fijaos cómo me expreso. Please make a lending contract in Spanish, by which, le deja a no sé quién, tantos euros, el 23 de enero del 25, lo va a devolver en un mes y con un interés anual del 3%. If both parties agree to, the contract will be prorogued by another month. O sea, como veis, el inglés no me complico lo más mínimo. Le escribo, o sea, la expresión correcta sería will be extended for another month, ¿no? Pero le podéis hablar a ChatGPT en inglés fatal, que aún así él los entiende. Aquí hace el contrato y le digo, vale, ok, lo he visto, me lo he hecho con los datos que tenía en el acta de las sociedades, tanto prestamista como prestataria, y digo, vale, le he hecho algunos cambios, por favor, comprueba que la gramática es correcta. ¿Vale? Entonces, si tenéis en vuestro despacho plantillas y documentos donde esté la información de los clientes, con ChatGPT lo podéis unir. ¿Vale? Luego lo tenéis que revisar, pero os evita estar teniendo que rellenar huecos, o incluso podéis, si no tenéis la plantilla, pedirle un primer borrador. Oye, hay un borrador de un contrato español o un contrato que se rija por derecho español de préstamo con las siguientes condiciones, y os hace el borrador. Luego, redacción de artículos o de newsletter. Esto es útil tanto para nuestra base de datos, es decir, para nuestro conocimiento en el despacho, como para hacer ver que ese conocimiento lo tenemos mediante la creación o redacción de artículos. Por ejemplo, en este caso vamos a estudiar las consultas de los últimos 2 años sobre la ley BECAM. Y una vez las estudiamos, vamos a hacer un artículo para nuestra web, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, como veis, le decimos a continuación que voy a adjuntar consultas vinculantes de la DGT publicadas entre el 23 y el 24, donde la cuestión planteada en todos ellos es la procedencia de la aplicación del artículo 93, es decir, régimen de impatriados del IRPF. ¿Lo has entendido? Te voy a adjuntar las consultas de 10 en 10. Me dice que sí que lo he entendido, entonces le decimos, vale, lo que yo quiero es un resumen de 2 o 3 líneas de la descripción de los hechos, cuál es exactamente la cuestión planteada y un resumen de la contestación de la administración. ¿Lo entiendes o no? Sí, lo entendí perfectamente. Vale. Aquí le subimos las primeras 10 consultas. Entonces, fijaos, me voy a ir a 4, que es una que me interesa, por ejemplo. Fijaos aquí, que me dice consulta 4. Hechos. Nacional británico, traslado a España en 2021 como administrador único de una sociedad de intermediación financiera. Se cogió el régimen especial hasta 2026. Planea adquirir el 100% de la sociedad y convertirse en socio único. Es decir, típico caso de que quiere montar su sociedad para cogerse al BECAM, ¿no? Después de ya estar en el régimen. Dice, cuestión planteada, si la adquisición de todas las participaciones sociales afectaría la aplicación del régimen especial. ¿Vale? Respuesta. Y aquí lo que nos dice ChatGPT que la respuesta es, se estudia si el cambio en la estructura de propiedad de la sociedad afecta al cumplimiento de los requisitos del artículo 93, especialmente en relación con la vinculación de la empresa con el administrador. Vale, no nos ha dicho la respuesta, o sea, lo que nos dice más, no nos dice el resultado, nos está diciendo en qué términos se plantea la consulta, ¿no? Con lo cual, aquí le tenemos que decir, quiero que la respuesta de la administración
no me indique solamente lo que el administrador está analizando, sino también la conclusión de su análisis. Y ya con eso nos dice, vale, respuesta. Se concluye que si adquiere el 100% de las participaciones y la sociedad se convierte en entidad patrimonial, el régimen especial dejará de ser aplicable, ya que la participación determinante en una entidad vinculada lo impide según el artículo 93. Es decir, aquí ya sí que me está dando lo que necesito. Una vez ya tengo la estructura que quiero, pues ya le voy subiendo consultas. Y como veis, aquí le hemos subido, pues igual, 40 consultas, las cuales podemos analizar rápidamente sin tener que leernos todas. Podemos leernos aquellas que nos interese, pero para tener una primera aproximación de cómo va la doctrina de la ley Beckham durante 23 y 24 es súper útil. Y ya con esto decimos, vale, perfecto, con todas estas consultas elabora un artículo sobre la posibilidad de aplicar el régimen Beckham mediante la constitución de una sociedad sin administrador y socio único cuando la sociedad realiza una actividad económica. Apóyate en las consultas relevantes y quítalas. Entonces aquí me hace un artículo, ¿vale?, que en términos generales está bien, pero fijaos que dice, la clave está en que la empresa no sea patrimonial y que el administrador no tenga una participación significativa. Es decir, que si hay un socio con una participación significativa, eso te excluye de régimen Beckham, ¿no? Parece que es lo que se entiende de este párrafo, cuando sabemos que no es así, sabemos que cuando... Esto era el régimen antiguo. Ahora, cuando la sociedad hace una actividad económica o realiza una actividad económica, el hecho de que tenga una participación significativa no excluye a esa persona del régimen Beckham, ¿no? Entonces, como veis, aquí te da un borrador de artículo, pero, de nuevo, becario. O sea, se ha estudiado las consultas, nos ha hecho el trabajo de resumen bien, pero luego a la hora de hacer el artículo, aquí hay una parte que tenemos que modificar, ¿vale? Pero ya no tenemos que escribir el artículo cero, ya podemos empezar con esto y cambiamos esto y por lo demás está en líneas generales bien. Luego, explicación a clientes. Muchas veces lo que queremos que haga o lo que queremos hacer como despacho no es solamente hacer un modelo, sino también, ostras, darle al cliente el valor añadido de explicarle por qué le sale una cosa este año y el año pasado le salió otra, ¿no? Por ejemplo, en REN. Entonces, compara la declaración del año N-1 con el año N y dime por qué sale más o menos a pagar. Entonces, aquí le subimos, en este caso, los modelos 100 del 22 y del 23 y básicamente le decimos eso, que nos diga por qué surge una diferencia. Entonces, ChatGPT es asombrosamente bueno entendiendo modelos fiscales. Es muy bueno. Aunque haya 20 páginas con 500 casillas, hace el razonamiento lógico. Entonces, aquí nos dice, pues mira, en el 22, lo fundamental es que tiene 75.000 euros de actividades económicas, de rendimientos de actividades económicas, cuota íntegra 24.700, a pagar 100.000 y pico. En el 23, 57.000, bueno, casi 58.000 euros de actividades económicas, cuota 16.000, a pagar 3.000 y pico. Y al final te hace una comparativa línea a línea de las principales líneas y te dice la conclusión. Pues mira, esta conclusión tampoco es muy elevada porque tampoco daban las rentas para tanto, pero la conclusión es que como has ingresado menos, tienes que pagar menos. Claro, como tu tipo de retención es constante y ingresas menos, pues tu tipo medio está baja, entonces te devuelven. ¿Te devuelven más o pagan menos? Vale, es una conclusión que tampoco es muy allá, pero ojo que con rentas complejas sí que no lo hace bien también. O sea que esa funcionalidad también la podéis utilizar. Otra cosa que a mí me ha sido de muchísima utilidad, cuestiones de interpretación normativa. Entonces, os voy a explicar un caso concreto porque si no, esto queda cojo. O sea, si os digo que sirve para interpretar normativa, me vais a decir, bueno, vale, pero ¿y cómo lo hace? Entonces, me voy a permitir un segundo explicaros la duda de interpretación que yo tenía y cómo yo lo hice mal y por qué ChatGPT me vino a corregir. Entonces, mi duda interpretativa era sobre el BiFID, que es la propuesta europea para gravar a las multinacionales, ¿no? Es una propuesta, no hay visos de que se apruebe próximamente, pero bueno, igual en un futuro sí. Entonces, esta propuesta de lo que se trata es que si una multinacional tiene en Europa o percibe en Europa más de 750 millones de euros, va a tributar con una normativa propia, digamos, armonizada de la Unión Europea. ¿Y cómo va a tributar? Según su resultado contable, ajustado, ¿vale?, por las diferentes, digamos, modificaciones fiscales hasta que llegamos a la base imponible fiscal. Entonces, lo importante aquí es si cuando calculo
el resultado contable de esta multinacional, ¿utilizo una única normativa contable o puedo utilizar más de una normativa contable? Entonces, cuando te lees la propuesta de directiva, hay una excepción que te dice, en caso de que haya un Estado miembro que permita consolidar las cuentas, yo interpretaba que esto te decía que puedes utilizar el estándar contable de ese Estado miembro. Entonces, si tú tienes la posibilidad de consolidar aquí tendrías un estándar contable y aquí otro. Entonces, yo hice un artículo con eso, lo mandé a una revista y me dieron por todos lados, porque me dijeron, no es así, es incorrecta esa interpretación. Lo que te está diciendo la propuesta BIFID es que si tú tienes aquí la posibilidad de consolidar, que el resultado contable de esta entidad y esta lo sumes globalmente. O sea, que no tengas que tener dos entidades, sino que tengas que tener, que solamente tengas un resultado contable del Estado miembro 2. No tienes que separar por entidades. Entonces, yo eso no lo entendía. Y por más que yo me daba de bruces con la directiva, no lo entendía. Entonces, ¿qué hice? Pues evidentemente se lo pregunté a ChatGPT. Entonces cogí y le dije, mira, este es el artículo 7 de la propuesta del BIFID, de la propuesta BIFID, y se lo pegué. Este es mi entendimiento del artículo, y le pegué mi parte del artículo. Pues mira, hay una aproximación o un estándar común en el cual tú usas un estándar contable, pero hay una excepción según la cual tú puedes utilizar dos o más estándares contables. Un revisor me ha dicho que de ninguna manera, que eso es un error y que solamente puedes utilizar uno. ¿Me puedes decir, digo, I do not understand what he says? O sea, no entiendo nada, no entiendo lo que me dice el revisor, ¿me lo puedes explicar? Me dice, sí, mira. O sea, en 3 segundos me dice ChatGPT, mira, esto es lo que tú entiendes. Esto es lo que el revisor te dice. Y la clave, y aquí está, la clave es que la excepción no es a que tú puedas cambiar el estándar contable. La excepción es a que tú tengas que computar el resultado de forma individual. Con lo cual, este es tu error y esta es la interpretación correcta. Recomendación, cambia tu artículo y añade la interpretación correcta. Cosa que le dije, vale, ahora lo entiendo, ¿puedes tú modificar el artículo? Y ahí ya, pues fuimos los dos modificando, o los dos, o yo con el becario modificando el artículo. Entonces, cuando tengáis cosas de fiscalidad internacional o os encontréis con alguna jurisdicción que no entendéis cómo se interpreta la ley o cómo esa ley se conjuga con otra normativa, ojo, ChatGPT lo hace muy bien, ¿vale? Muy bien. Luego, evidentemente, lo tenéis que revisar, pero, ostras, es que en mi caso yo estaba completamente atascado y me lo resolvió genial. Y de hecho, luego el artículo, o sea, ha pasado la revisión, con lo cual el revisor también vio que se hizo genial. Vale. Y luego, otro uso que os quería comentar, que este es, si os quedáis con este, ya vale la pena la charla, creo yo. Entonces, este uso es, oye, dame una primera aproximación a las consecuencias tributarias de algo. Entonces, tenemos aquí, digamos, dos tipos de dudas. La primera es la duda rápida. Oye, el típico lapsus como fiscalista, que como llevamos mil cosas en el día a día, pues cosas que se nos olvidan. Mira, un cliente recibe una factura en el 23, pero se la va a deducir en el 24. ¿En qué 347 lo pongo? ¿En el 23 o en el 24? Contesta dando una fuente fiable. Entonces me dice, pues mira, la factura se mete en el 347 del periodo en el que se deduce. Con lo cual, si tú la recibes en el 23, pero la deduces en el 24, lo tienes que meter en el 347 del 24. Y me da la fuente de Hacienda, le doy y digo, vale, pues lo confirmo y le contesto al cliente. Pues mira, van en el 24. Vale. Es una duda rápida. Pero lo que yo os quería contar no es la duda rápida, es la duda compleja. Es decir, oye, tengo esta situación que no sé muy bien cómo meterle mano. ¿Vale? Lluvia de ideas. O sea, no te sé decir en qué me puedo equivocar o en qué puedo aceptar. En qué puedo acertar. Dime cómo enfocarías tú este caso. Pues para esto, fijaos que ha sacado ChatGPT una función que se llama Deep Research, que en castellano creo que es investigación en profundidad. Lo sacó hace un mes. ¿Vale? Entonces, solamente si tenéis el plan Plus vais a tener 10 al mes. O sea, solo podéis hacer esto 10 veces al mes. No lo hagáis 4 seguidos. O sea, usando sabiendo que tenéis el uso limitado. ¿Vale? Entonces, ¿esto de qué se trata? Que si utilizamos y si activamos esta función, lo que va a hacer ChatGPT va a ser coger nuestra pregunta, nos va a preguntar todo lo que necesite para darnos un informe detallado y luego va a buscar igual entre 20, 30, 40 fuentes, va a pensar igual durante 10, 20, 30 minutos y nos va a dar un informe que va a ser
muy comprensivo y el cual podemos utilizar para ver muchas cosas que igual en un principio no teníamos en cuenta. Entonces, os voy a contar esta interacción para que veáis el detalle con el que lo analiza. Le digo, mira, eres un experto fiscalista, tengo un cliente con un patrimonio de 100 millones de euros que quiere cambiar su residencia fiscal a otro país. Actualmente es residente fiscal en España. Descríbeme detalladamente el proceso y dime qué consideraciones habría de tener en cuenta. Es decir, oye, tengo este cliente, se va a ir de España, no tengo ni idea de qué hacer, ¿no? Ese es el problema. Entonces, él ya me pregunta, me dice, oye, necesito saber algunos detalles adicionales. ¿Quiere optimizar su carga fiscal o hay otros motivos para el cambio de residencia? ¿Tienes alguna idea de dónde se va a ir? ¿Qué mantiene en España? ¿Cuál es su perfil fiscal? Es decir, ¿qué tipo de ingresos percibe? ¿Y quieres que te analice la aplicación del exit tax? Entonces yo le digo, uno de los principales, yo ya yendo un poco a fastidiar, ¿no? Uno de los principales motivos es la optimización fiscal, ¿no? El país es Chile. En España únicamente se queda con su anterior vivienda habitual, que no alquilará. Sus ingresos son básicamente empresas ubicadas en Chile y no sé qué es el exit tax, o sea, explícamelo. Vale. Y con esto me hace un informe de 24 páginas a Word, 10.000 caracteres. 10.000 caracteres es casi un artículo en una revista científica, en 20 minutos. Entonces, fijaos aquí que primero me dice, mira, estos son los requisitos para cambiar la residencia fiscal. Me explica los criterios de residencia de España. Fijaos que aquí con el tema de los días me dice que las ausencias esporádicas cuentan como días en España, salvo que se acredite una nueva residencia. Esto sabéis que el Tribunal Supremo tiene una serie de sentencias en contra de esto. Pero bueno, aquí como nos da la fuente de Garrigues, ¿vale? Podemos ir y ver que esto es un artículo de 2018 y que igual la interpretación ha cambiado, ¿vale? Entonces, esto yo lo utilizo básicamente como lluvia de ideas. Entonces, aquí te dice, mira, para dejar de ser residente español, te tienes que ir a Chile, preferiblemente con tu familia, porque claro, si no tiene la presunción de residencia, ¿vale? Tienes que presentar el modelo 030 y estar preparado para acreditar tu nueva residencia extranjera, ¿vale? Aquí te hace la nota sobre, oye, y si te vas a un paraíso fiscal, que sepas que tiene la presunción de los 5 años. Pero no se queda con eso. O sea, claro, como te he dicho que tienes que probar tu residencia en Chile, empieza a analizar, oye, ¿y qué requisitos impone Chile para darte la residencia? Pues en Chile tienes que estar más de 183 días durante un periodo de 12 meses. Es decir, en Chile no utilizan el año natural, sino que utilizan cualquier periodo de 12 meses, ¿vale? Y también te comenta, oye, tienes que sacarte aquí el RUT chileno, o sea, el rol único tributario, y el certificado de residencia que te lo da el Servicio de Impuestos Internos, ¿vale? Entonces, fijaos, implicaciones fiscales al trasladar la residencia. Te aconseja que te vayas a principio de año, o que lo normal es irte a principio de año, porque a mitad de año ya puede haber dudas sobre si es residente o no en España, ¿vale? Y aquí también te habla del exit tax, pues te lo explica. Cuando aplica, los requisitos, si es residente en España durante o al menos 10 de los últimos 15 años, el patrimonio que tributa por exit tax, ¿no? Y los aplazamientos, ¿vale? También te dice, oye, ¿cómo tributa todo lo que mantienes en España? Y fijaos aquí una cosa que me ha hecho mucha gracia, que te dice, oye, si tú mantienes en España una casa vacía, dice, el propietario no residente debe declarar como ingreso ficticio, o sea, ChatGPT se ha leído la normativa española y concluye que las imputaciones de renta son ingresos ficticios, no capacidades económicas presuntas, ¿eh? No, ingresos ficticios. Entonces, oye, si tienes aquí una casa, pues que sepas que tienes que hacer la imputación de renta. El IBI, el impuesto sobre el patrimonio en Chile, o sea, el de Chile y en relación con el de España, la plusvalía por la futura venta de la vivienda, incluso te dice la obligación de retener el 3% del comprador, cuentas bancarias, todo, ¿no? No contento con eso, te dice las implicaciones fiscales en Chile, o sea, te dice, oye, pues el sistema chileno, al parecer, que esto yo no lo sabía, tiene un periodo de 3 años para nuevos residentes en el cual se tributa por renta, digamos, por principio territorial, es decir, no por renta mundial. Pues te explica esto, te explica también que en Chile aquí hay un impuesto sobre el patrimonio, incluso el límite de cuota renta-patrimonio, que en España sabéis que es que la cuota de renta y patrimonio no puede superar el 60% de la base imponible de renta. Pues en Chile tiene algo parecido, ¿no? Que es que el impuesto sobre patrimonio no puede exceder el 50% de la rentabilidad del patrimonio, que se presume que es un 6%. Entonces, incluso las herencias y donaciones. Te analiza el convenio de doble imposición con España y Chile, ¿no? Te dice las reglas de residencia, de desempate, todas las reglas de reparto de potestad tributaria entre España y Chile, todo. Y luego aquí, y esto me gusta especialmente, te dice algunos consejos clave digamos,
no sé si decir trucos o cosas, ideas a explorar. Por ejemplo, oye, si tienes el convenio entre Chile y España que te dice que para acciones españolas, si tienes menos de un 20%, tributas un 16%. Si te vas a Chile y esa acción la vendes durante los primeros 3 años, como Chile tiene un régimen territorial, en España pagas un 16, en Chile pagas 0, tu tipo efectivo es un 16, frente a un 20 y pico si lo vendes antes de irte a Chile, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que me ha dejado un poco así sorprendido es, igualmente, si tienes depósitos en paraísos fiscales o estructuras complejas, puedes aprovechar el periodo de los 3 años, ese que estás en Chile, que tributas por régimen territorial, para hacer los ajustes que tengas por conveniente, ¿no? Y por último, termina con todas las obligaciones fiscales que tienes que hacer, o todas las obligaciones formales que deberías cumplimentar en España con motivo del cambio de residencia. Pues oye, no te obligues de presentar tu última renta, el modelo 720 si tienes bienes en el extranjero por el último año que eres residente fiscal aquí, presenta el modelo 030, prepárate con un certificado de residencia de Chile porque seguramente te lo pedirá España, luego tendrás que presentar 210 periódicos por tu bienes en España, hasta te habla del modelo de comprador en caso de que vendas el inmueble y date de baja en IVA o el censo de empresarios si aplica. Y fijaos que aquí dice, en definitiva, la idea es no dejar cabos sueltos con Hacienda España. Entonces, miradla, el detalle con el que me analiza y la longitud del informe. Y luego me da todas las fuentes en las cuales se ha basado. Y este uso no estaba disponible hace unos meses y a mí me ha dejado muy, muy impresionado y muy contento porque te dicen muchas cosas que igual en una primera aproximación a ti no se te ocurren. Evidentemente, eso de vender las acciones aquí, aprovechate de que Chile tributa por régimen territorial, evidentemente hay que ponerse en contacto con un despacho de Chile, confirmar que eso es así, pero la idea te la ha dado ChatGPT, no la has tenido tú. Y luego aquí tenemos otros usos que creo que de tiempo no voy demasiado bien, así que simplemente os lo voy a mencionar para que los tengáis en cuenta. Primero, corrección de errores gramaticales. Esto se le da genial. Todo lo que sean errores, faltas de ortografía en español y sobre todo en otros idiomas, lo corrige ChatGPT magníficamente. Modificación de la redacción de emails, por ejemplo. Pues quiero enviarle por ejemplo, a un proveedor o a un compañero un mail en el que le quiero decir, oye, mándame ya el documento que te lo he pedido ya 3 veces, mándamelo de una vez. Pues se lo pongo a ChatGPT y ChatGPT me da la versión educada de mi petición. Oye, por favor, cuando tengas por conveniente, ¿podrías tener la amabilidad de enviarme ese documento? Si no lo quiero escribir yo, lo puedo hacer ChatGPT. Luego, traducción de texto. Si nos comunicamos con despachos extranjeros o clientes extranjeros, traduce muy, 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 muy bien. Incluso le podemos decir el tono de la traducción. O sea, para hablar o para, digamos, manejar otros idiomas, tanto de entrada como de salida, traducir para mí y traducir yo para el cliente, es súper bueno. Se le da muy, muy bien. De hecho, yo creo que es la mejor herramienta de traducción que hay. Para los que seáis profesores, podéis elaborar los ejercicios, los exámenes de los alumnos y incluso corregirlos y ya lo tenéis. O sea, hacer los ejercicios en un rato. Luego, evidentemente, los tenéis que revisar. También yo lo utilizo mucho para crear las imágenes de las diapositivas pues de todo, ¿no? Por ejemplo, de clase. Las de clase os las voy a enseñar porque son graciosas. Se pueden crear en muchos estilos, ¿eh? Yo le digo que me los haga en tono de humor. Pero fijaos, esto era sobre una explicación sobre cuándo o cómo se firmó el convenio para evitar la doble imposición entre España y Panamá y cómo fue consecuencia de la ampliación del canal de Panamá, ¿no? Aquí tenemos a Panamá enfadado, luego España enfadada, luego España contenta, Panamá contento, hacen el contrato, todos felices, ¿no? Y tan amigos. Como veis, sirve para generar muchas imágenes muy rápidamente y por eso podemos animar las diapositivas también para el despacho. O sea, podemos generar imágenes mucho más serias, mucho más formales y más corporativas. Y otro uso es la resolución de errores en diferentes programas. Por ejemplo, si tenemos una fórmula en Excel que nos está fallando o en Power BI tenemos algo que no estamos entendiendo por qué está roto. Le podemos ir cogiendo capturas de pantalla y alimentando ChatGPT y ChatGPT nos va guiando sobre cómo resolver esos incidentes. Entonces, hasta aquí ha sido, digamos, lo que yo os quería contar, los ejemplos de uso que tenemos en el despacho. Ahora Sergio os va a decir cómo podemos tener nuestro propio becario, o sea, nuestro becario personalizado, que será cómo hacer GPTs, y luego, si queréis, pasamos al turno de preguntas. Entonces, Sergio, cuando quieras, Vale, bueno, Pablo, perdona, Pablo, antes de que empiece Sergi, si quieres te digo un par de cuestiones que sé que han ido planteando rápidas. Nos han preguntado fundamentalmente dos cosas. La primera,
todos los ejemplos que has puesto, quitándole el último que has dicho que es de la versión Plus, ¿en qué versión los podemos utilizar? Normalmente todo está hecho con GPT-4, es decir, con la versión, digamos, estándar. Ahí tenéis luego la versión 1 o 1, que se llama, que es la que también razona. Que es, por ejemplo, ¿qué es este documento? Todo eso es ChatGPT-4, no necesitáis razonamiento. Para elaborar actas de reuniones, ahí os puede ser diferencial la versión O1, porque la versión O1 no se basa en predicción de palabras, lo que hace es razona primero y luego te da la explicación. Con lo cual, para depurar todo esto, ahí sí que os vendría bien esa. Y luego el resto, la 4 normal y corriente. Vale. Y también han preguntado que qué pasa con la protección de datos, porque estamos subiendo documentos sensibles, contratos de préstamo, modelos de renta. Entonces, pues preocupa un poco qué pasa con esos datos que estamos subiendo al chat y qué peligro hay. Si tenéis la versión Plus, no lo podéis hacer, porque en versión Plus, ChatGPT va a entrenar con esos datos. Y evidentemente eso supone una cesión de datos a un tercero, que seguramente no tengáis aprobado por el cliente. Con la versión Team, aquí tenemos la afirmación, claro, esto ya cada uno hasta donde se lo quiera creer, pero lo tenemos contractualmente. ¿Eh? Tenemos la afirmación de OpenAI de que con esos datos no entrenan. Y además tenemos una política de protección de datos cero, es decir, que lo que va a hacer ChatGPT va a ser leer la documentación, nos va a devolver la respuesta y en la inteligencia artificial no se va a quedar nada. Es decir, cuando ese chat termine, no se va a poder recuperar de ninguna forma ni qué le hemos subido, ni qué le hemos preguntado, ni nada. Eso es lo que nos ofrece ChatGPT en versión Team, no en versión Plus. Entonces, si tenemos la versión Team, tenemos contractualmente eh, especificado por OpenAI que ni entrenan con nuestros datos ni se los quedan. Con lo cual, entiendo que no estamos haciendo ninguna cesión de datos en ese caso. Vale. Y si ves el chat, Pablo, también te están preguntando la versión 4, que es la free, costes, en fin, que explique un poquito la relación. Creo yo que lo que preguntan es que expliques un poquito la relación entre las versiones y el plan Free Plus o Team. Entiendo yo. Vale, mira, si queréis, a ver si puedo meterme y vemos la versión. Vale. Aquí tenemos, digamos, las versiones de ChatGPT hasta el momento. ¿Vale? Entonces, ChatGPT 4 es, bueno, a ver, me voy un paso para atrás, antes de eso. Dentro de cada plan están subversiones. Es decir, dentro del plan free voy a tener acceso a la versión de 4, es decir, la normal y corriente, y luego la mini. La mini es porque consume, o sea, lo hace más rápido y consume menos tokens. Es decir, es más ligero. A estos efectos de preguntar al chat, nota exactamente lo mismo. Con lo cual, para la versión free, ChatGPT 4 y ya está. Utilizad esa porque la otra, aunque va a ser un poco más ligera, va un poco peor. Luego, en la Plus, pues tenemos todos. Y en el team tenemos todos, pero con algunas limitaciones menos de tokens y de uso. Es decir, básicamente cuando contratamos Plus tenemos todas las versiones y en team también con alguna limitación menos, pero la versión es la misma. ¿Vale? Entonces, ahora sí, me voy a las versiones. Entonces tenemos la 4, que es la normal y corriente, la que vais a utilizar en la mayoría de veces. Tenemos otras versiones, esta es beta, esta es para tareas repetitivas. Aquí le puedes decir que te recuerde una tarea, que le puedes, digamos, programar recordatorios o que continúe o que siempre cada día te envíe la información sobre el tiempo, es decir, cosas repetitivas que tú quieres hacer con ChatGPT. El 4.5, esta es la versión de ChatGPT a otros proveedores de inteligencia artificial que te permiten hacer investigaciones científicas. Entonces tú aquí con esto lo que consigues es muchas referencias bibliográficas. Tú le preguntas y te da muchísima información de citas para poder irte y consultar esa fuente. El O1 es el que os decía antes, el que usa razonamiento. Es decir, este no es que prediga, no es un predictor de palabras. Este lo que hace es primero pensarse la respuesta y luego te la da. ¿Vale? Y luego,
los minis, si lo que hacéis es preguntarle por versión chat, no me preocuparía mucho de los minis. Porque esto por cuestiones de, bueno, de conexión y de ahorrar tokens y ahorrar uso en ChatGPT. Si directamente lo utilizáis así, no le veo mucho sentido a usar una versión mini, ¿vale? Lo que sí que está muy bien es usar la versión 4 con el Deep Research, ¿vale? O incluso podéis hacer pruebas con la versión O1, que yo no sé si a la versión O1 le han incorporado el Deep Research, ¿vale? Pero por lo que veo sí. A ver, os lo voy a confirmar. Sí, a la versión 1 le puedo incorporar el Deep Research. Vale, entonces, con esas dos, con la 4 y con la O1 y con el Deep Research, es con lo que obtenéis los resultados estos que veíamos de chip. No sé si eso responde a la pregunta, pero que sí. Sí, yo creo que sí. Está preguntando también Santiago, que ha hecho una pregunta que estoy intentando recuperar del chat, pero no la localizo. Santiago, ¿te importa? La acaba de poner justo ahora otra vez, Ah, Marina. vale, es que Gracias. como voy contestando, a ver. Aquí. ¿Tienes alguna herramienta o forma de actuar cuando le preguntas sobre algún tema y le pides consultas de la Dirección General de Tributos? Cuando se lo pides, ¿suele fallar en la búsqueda de las consultas y te busca consultas que nada tiene que ver con la consulta? Muchas gracias. En este, o sea, ChatGPT no es tan bueno buscando referencias. Es decir, funciona muy bien resumiendo y, digamos, procesando la información que nosotros le damos, pero no es excelente buscando. Con lo cual sí que te va a dar consultas, pero igual no te da la última consulta o no te da las consultas que incorporan el último criterio. Eso, mi consejo es que lo hagas tú. Porque como ya te falle las consultas desde las que partes, ya todo tu razonamiento quiebra. Y no puedes revisar cómo ha buscado ChatGPT las consultas. O sea, puedes revisar si te hace un buen resumen, pero no puedes revisar si se ha olvidado alguna, porque claro, como no la tienes. Entonces, eso siempre, vamos, en el estado en el que está ahora, yo sí que le pido muchas veces, oye, búscame consultas sobre este tema, pero luego también hago la búsqueda yo. Vale, No te para eso aconsejo que lo hagas a mejor que ChatGPT. nos vayamos a un buscador de una base de datos de... Eso contesta también a otro compañero antes que preguntaba que si cuando tú subías las consultas vinculantes para que hiciera la búsqueda, que si eso también le podías pedir que buscara. Ya con eso creo que explicas que es mejor que le subamos nosotros lo que previamente hemos encontrado que dejarle a su libre albedrío. Vale, Sí. y también hay una última pregunta que yo creo que ya con eso podemos acabar. Que cuál es el precio del Teams, que si puedes pasar algún link con los precios o que qué chat recomienda, en fin, bueno, por si luego puede No soy comercial. O ya sea, no, porque o quiero decir, decir dónde. no lo quiero vender, no lo quiero vender, pero lo puedo decir, no hay problema. Básicamente, Plus son 30 euros al mes, o sea, $30, más o menos. O sea, es un coste insignificante. Estos son $30 y el Team son $30 por persona, mínimo dos. Con lo cual, Team mínimo 60 euros. 60 Vale, dólares a $60, lo que sea cambio en euros. Es diferente, es 24 y pico, pero bueno, para que veáis, no es un coste, o sea, para un despacho es básicamente vale. cero. Vale, bueno, pues vamos a dejarle a Sergi que haga su presentación para que le dé tiempo y de todas formas, pues si los participantes tienen más dudas y tal, se puede luego recopilar, pasártelas y si acaso que a través del grupo pues hagamos demos alguna información, ¿vale? A través del grupo de transformación digital. Bueno, pues Sergi, cuando tú quieras, Perfecto, tienes la Marina. palabra. Muchas gracias. Y muchas gracias, Pablo. Voy a intentar hacer la presentación un poquito más rápido de lo que tenía preparado, porque así de esta forma veo que hay mucha gente interesada y muchas preguntas y a ver si podemos luego también responder a todas las preguntas que podamos. Os comparto... Un momentito. Que no me deja compartir pantalla, parece. Marina. Ahora ya está, perdón. Os comparto la pantalla. Vale. Básicamente,
Pablo os ha explicado un poco todo el tema de ChatGPT y cómo utilizarlo y cómo utilizar los prompts. Yo lo que os quiero explicar ahora es cómo crear mini GPTs, o si hacer un prompt con ChatGPT es un becario, os voy a enseñar a crear vuestro propio junior, un poquito más, ¿vale? Más entrenado para poder desarrollar y poder preguntarle ciertas cosas. Luego también vamos a entrar aquí y voy a intentar también poner puntos sobre protecciones de datos y compañía mientras estemos por aquí en medio. Los GPTs, ¿qué son? Básicamente, GPT personalizado es un modelo de inteligencia artificial que se ajusta a las necesidades específicas de un despacho de asesoramiento fiscal. No es que aprenda, sino que tú le dices ya instrucciones de cómo quieres que trate o los datos y los documentos, o cómo quieres que trate las cosas, cómo quieres que te responda. Ya es como, ya tiene el prompt ahí dentro y aparte lo que va a hacer se va a entrenar como tú le pidas que se entrene. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer hoy es, yo os explicaré un poquito por encima lo que son los mini GPTs y también os voy a enseñar dos ejemplos de cómo lo utilizamos, por ejemplo, en una de las empresas o en una asesoría y cómo lo podéis utilizar vosotros también en una asesoría. Diferencias entre GPT estándar y el GPT personalizado. Básicamente, el GPT estándar te lo contesta todo, pero en términos generales. El GPT personalizado lo puedes hacer experto en un ámbito. Puedes decir, solo contéstame preguntas sobre IVA o sobre IRPF o sobre renta. Lo puedes entrenar para que sea un experto en la renta. Y todas las consultas que tengas tú o cualquier otro fiscalista o cualquier otro junior o cualquier persona que os ayude, puede venir aquí a hacerle preguntas sobre, por ejemplo, una declaración de la renta y él va a ser el experto en la renta, ¿de acuerdo? La memoria, lo que ha comentado Pablo, no sé, ChatGPT normal no se acuerda de todo lo que habéis comentado antes. El GPT personalizado se puede acordar e incluso que esto es un poquito más avanzado, se puede integrar con bases de datos propias vuestras. Os voy a explicar un poquito las ventajas que tiene hacer eso, pero mi idea al final de esta presentación es que seáis capaces o que tengáis este gusanillo de crear un GPT para intentar entrar en este mundo. No quiero tampoco complicaros mucho la vida. Todo y estilo de respuesta. En el GPT estándar, muy general, GPT personalizado, se adapta a las necesidades del despacho y a cada persona. Y seguridad y privacidad. Lo ha comentado Pablo, datos no almacenados no quiere decir que no entrenen, sino que no se guarda en la memoria, no lo puedes volver a preguntar o no puedes hacer referencia a datos que ya se han dado anteriormente. Y con el GPT personalizado lo puedes configurar y puedes configurar diferentes reglas de seguridad. No solo que no entrenen con estos datos, sino que tú puedes utilizar cómo se va a entrenar ese GPT. Que no entrene con los datos, pero que entrene con las conclusiones, por ejemplo, cositas así se puede hacer. Un GPT personalizado no es solo un chatbot, sino que es una herramienta que bien diseñada puede ahorrar muchísimo tiempo en muchas tareas a muchos de vuestros trabajadores o a vosotros mismos. Casos de uso en el ámbito fiscal y jurídico. Aquí he puesto tres ejemplos, luego vamos a ver dos de estos. El primero de todo, respuesta a requerimientos. Cuando llega un requerimiento, imaginaos este punto, llega un requerimiento de la agencia tributaria y a la misma vez que os llega este requerimiento, también os llega una propuesta de ampliación de plazo, una propuesta de respuesta del requerimiento con todos los documentos que necesitáis para responder ese documento y aparte os llega un resumen del requerimiento. ¿Qué puede significar esto? ¿O cómo lo podéis utilizar? Va a ser simplemente para que el fiscalista, la persona que se encargue de responder requerimientos, que ya sé que espero que no tengáis muchos, pero la persona que se encargue de responder requerimientos, que muchas veces no depende de vosotros, puede ahorrarse todo el tiempo de tener que mirar el requerimiento, tener que buscar la información clave dentro, luego tener que ir a buscar la información para responder a ese requerimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Análisis documental. Por ejemplo, extraer información, como ha enseñado Pablo, de diferentes escrituras. Leer y analizar escrituras notariales para extraer datos clave como partes intervinientes, cargos, cláusulas especiales, etcétera, 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 etcétera. Vale, también podemos entrar una escritura notarial y de aquí lo que podemos hacer es extraerle la información que nos interesa a nosotros. Asistencia legal. Otra cosa que podemos hacer, podemos preparar a nuestro GPT para que sea un asistente legal en normativas fiscales mercantiles. Antes he visto alguna pregunta sobre la IA del Lefebvre
podéis tener una mini IA de Lefebvre en pequeño comité, es decir, sin tantos datos, sin tanta jurisdicción, sin tanta información, lo podéis tener para vosotros mismos también. Si preparáis un GPT y lo que hacéis es le subís la normativa fiscal que os interese, le hacéis experto en IVA, normativa fiscal total de IVA, y luego le hacéis preguntas de esa normativa, si lo configuráis bien y decís no te inventes nada, céntrate solo en esto, etcétera, etcétera. Obviamente no tendréis toda la jurisprudencia, no tendréis todos los casos, solo tenéis la normativa, pero también podéis crear una mini IA de Lefebvre o una mini inteligencia artificial donde podréis consultar datos fiscales, mercantiles, etcétera, o normativas. Eso lo ha comentado un poquito Pablo, por lo tanto no me voy a meter mucho aquí. Aspectos claves en la creación de un GPT personalizado. Eso, como ha dicho Pablo, en el tema de hablar con el GPT en su página web no se tiene que tener mucho en cuenta, eso es más para cuando llamamos a la API, cuando lo hacemos por detrás, ¿de acuerdo? Básicamente, son modelos diferentes. El GPT 3.5 es más rápido y económico, el GPT 4 más preciso, pero más costoso. Eso ya lo ha comentado Pablo, por lo tanto pasaremos un poco por encima de aquí. Y ajuste con instrucciones específicas. El GPT que vamos a crear tiene que estar bien estructurado, tienes que decir, como el prompt que ha marcado Pablo también, muy parecido, pues el tono, el contexto, el formato, las restricciones, qué vas a hacer si no puedes responder o qué vas a hacer si te falta información, qué vas a hacer si hay información que no es veraz, etcétera, etcétera. Aparte de eso, también puedes configurarlo para presentar una respuesta dependiendo de quién pregunte. Ya no solo usuarios, sino también, imagínate, os vienen a ayudar gente a hacer la renta y tienes una persona que es fiscalista, que puede que tenga más información, por lo tanto el análisis le haga más detallado, pero si le informas que es un junior, le va a hacer otro tipo de respuesta más plana para poder simplemente realizar el trabajo y seguir para adelante, sin tanta explicación técnica. Diseño de GPT personalizado. Instrucciones iniciales. Como hemos comentado, tenemos que definir el propósito exacto, su ámbito de actuación. Vas a ser un abogado especialista en asesoramiento mercantil, por ejemplo. Determinado tipo de asistente, fiscal, mercantil, documental, el alcance de su conocimiento, incluyendo restricciones para evitar respuestas erróneas. En el caso de que demos, por ejemplo, toda la información o que demos mementos o que demos reglamentos mercantiles o fiscales para que ellos puedan, para que ChatGPT pueda basarse en este conocimiento, le tenemos que decir, no salgas de este documento que te he enviado, simplemente fíjate en esto, no te inventes las respuestas, no busques información en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Formato y estilo de respuesta. También tenemos que marcarle cómo va a ser esa respuesta. Queremos que mantengas con un tono formal, quiero que me des la respuesta en puntos, estructurado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Quiero que le hagas un punto más técnico. Este GPT que he preparado es para aterrizar ciertos conceptos y mandárselo al cliente. Por lo tanto, quiero que el cliente no le llegue una respuesta tan técnica, sino que le llegue una respuesta más plana, sin tantos detalles técnicos, con una explicación más para el día a día. También lo podemos hacer y eso se puede marcar aquí. Gestión de errores y limitaciones, como hemos comentado, en caso de que tenga errores, podemos venir aquí y decirle qué hace si falta información, si la pregunta que te ha hecho no es correcta. También podemos, vas a un ChatGPT de IVA, por ejemplo, le haces una pregunta de IRPF, pues qué hace en ese momento. Una cosita que quiero comentar también es, Pablo antes ha dicho que él es experto fiscalista y la tecnología le viene de más a más. Yo es un poco el contrario, también sé un poco de fiscalidad, pero si digo alguna barbaridad, no os asustéis, ¿vale? Quedaos con la idea. El tema de formato y estilo de respuesta, ¿vale? Eso es lo que hemos comentado. Una respuesta más diseñada va a ser el ChatGPT hablando sobre qué puede ser esto me parece que es tal, no estoy seguro. Normalmente ChatGPT no utiliza este tipo de lenguaje. ChatGPT lo que hace es, va directo al grano y dice, yo estoy seguro que esto es un modelo 390, que lo hayas presentado entre un 303, un 300. ¿Vale? ¿Qué pasa? Aquí lo que podemos hacer es, si no estás seguro, no respondas, etc. Respuesta bien diseñada. Cuando das una respuesta bien diseñada, le das un requerimiento, por ejemplo, y te dice, estás requiriendo información en esta fecha, estas facturas, etcétera, etcétera, etcétera.
Las respuestas deben ser estructuradas en listas o esquemas, con claridad y concisión en la información. Esa es una preferencia mía que siempre os recomiendo, y es que siempre queden las respuestas, y para que GPT se entienda mejor, es primero que te dé una lista estructurada y luego que si aparte queréis generar texto a partir de allí, pues podamos aprovechar la respuesta estructurada anterior para que GPT se organice el mismo. ¿Vale? A ver. Consideraciones técnicas clave. Pablo ha hablado también de la versión gratuita del GPT. En esa versión gratuita no podemos manejar documentos. A partir de la versión Plus ya podemos empezar a manejar documentos. Obviamente, si estamos en la versión Teams, mucho mejor. Luego aquí entraremos en protección de datos en el tema de qué información damos, etcétera. Pero si no damos información sensible, supongo que aquí podemos jugar un poquito. Eso lo quiero enlazar con las integraciones externas. Hemos dicho que no entraríamos mucho, pero como hay mucha preocupación sobre el tema de política de protección de datos, lo que podemos hacer aquí, y es una forma de las que trabajamos nosotros, es, básicamente, te llega un requerimiento. Tienes el NIF, tienes el nombre, lo tienes todo. Eso, hay gente que no lo quiere colgar a ChatGPT. Nos parece perfecto. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Nosotros, antes de colgarlo a ChatGPT o antes de enviarlo o llamarlo por API, lo que hacemos es transformamos esta información en un código que ChatGPT no entienda. Por ejemplo, nosotros tenemos el código del cliente, un identificador, que el cliente Pepito de los Palotes puede tener identificador 2, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, nosotros, al pasarlo a ChatGPT, lo que hacemos anteriormente es anonimizar el texto, y lo que podemos hacer es pasar, en vez del NIF, pasamos directamente identificador 2. Luego, cuando te vaya a escribir la respuesta a ChatGPT, te lo escribe con identificador 2, y antes de tú preparar toda la respuesta, vuelves a cambiar este identificador por el NIF, el nombre o por lo que sea. De esta forma también salvas el tema de que ChatGPT no pueda o no tenga la información clave de protección de datos. Eso por si no trabajáis con el entorno de Teams. Si trabajáis en el entorno Plus, que antes el Teams no existía, os lo digo porque también podéis intentar hacer cosas así y jugar un poquito con esto. En este mismo ejemplo, imaginaos esto, os llega un requerimiento. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos? Os llega el requerimiento, el fiscalista lo coge o la persona encargada lo coge de todo el requerimiento, empieza a sacar la información y dice, ostras, no tenemos tiempo, necesito una ampliación de plazo, por lo tanto voy a escribir una ampliación de plazo que en el mejor de los casos ya tendréis plantillas, pero tendréis que ir a buscar la información, copiarla y en este caso vamos a responder esto por estos motivos, etc. Todo esto puede llegar ya hecho con ChatGPT, con un ChatGPT personalizado. Y es lo que vamos a mirar ahora. Y es lo que os puede, de verdad, ahorrar tiempo y, sobre todo, costes. Primer ejemplo práctico. Para ChatGPT. Un ChatGPT que responde requerimientos de la agencia tributaria. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillito. Subimos el PDF del requerimiento, en este caso. ChatGPT lo que hace es un análisis del documento, saca la información importante, el identificador, saca el nombre de la persona, saca el NIF de la persona, lo saca todo. Y una vez ha sacado toda esta información, lo que hace es generar una respuesta que nosotros ya hemos entrenado previamente para que nos dé un modelo bastante similar al nuestro o un modelo igual al nuestro. Y eso nos permite ahorrar muchos tiempos. Ejemplo de GPT. Lo que os voy a enseñar ahora es un prompt bastante rapidito, pero que puede servir. ¿De acuerdo? Simplemente quiero que este GPT sea un redactor de escritos administrativos, está programado para actuar de forma automática y eficiente al recibir un documento. Ahora, el proceso sigue estos pasos. Al subir un documento, GPT extraerá automáticamente la información personal y única del requerimiento. Bueno, ya tenéis el PDF, por lo tanto no hace falta que lo lea todo. Con este de aquí, con este prompt de aquí, con esa personalización de aquí, conseguimos cosas como esta. Un momentito. Podemos conseguir cosas como esta. Llega un requerimiento a edad del 18 del 3 del 2025. Es un requerimiento real que lo que hice fue le cambié toda la información, así que no os asustéis por tema de protección de datos. Le cambié toda la información y lo puse aquí. Simplemente entras al requerimiento y ya te saca la información del requerimiento. Destinatario, Pepito de los Palotes, domicilio, NIF, referencia del documento, concepto tributario, ejercicio fiscal, motivo, plazo de respuesta, consecuencias del incumplimiento. Hasta aquí todo bien, hasta aquí es algo interesante, pero no nos ha ahorrado mucho tiempo tampoco. Ahora imaginaos lo siguiente, tenemos que hacer la ampliación de plazo. Pues que te llegue un correcto con la solicitud de aplazamiento de requerimiento.
y ya te llega este requerimiento con toda la información puesta, con pipito de 2 palotes, con if x, expone que en fecha no sacó la fecha, en este caso ha recibido requerimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y expone que en virtud de los puestos se conceda una ampliación de plazo, etcétera. El modelo es un modelo para enseñaros a vosotros ahora, lo podéis tocar, lo podéis modificar, podéis hacer que en vez de solicitar diga otra cosa, podéis cambiar el tipo de texto, eso se puede entrenar con vuestros modelos y vuestras plantillas. Aparte de la solicitud de aplazamiento, también podemos escribir ya la respuesta al requerimiento. En este caso era un requerimiento porque no se había presentado una renta, pues manifiesta que se ha procedido a la presentación de la declaración correspondiente, en caso de haber presentado la declaración previamente, adjunta la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ya manifiestas los puntos que puedes manifestar y es una idea para que sea más fácil responder requerimientos. Pues imaginaros que en vez de llegaros solo el PDF del requerimiento, os llega el PDF con el correo con todo esto escrito ya. Y que si todo esto es correcto, se puede utilizar, vosotros mismos o vuestros trabajadores digáis, mira, este texto de aquí, le quito estos 2 puntos y ya se puede presentar. Aparte de esto, como hemos comentado antes, los documentos adjuntos. Si tenéis todo esto bien parametrizado en vuestra base de datos, en vuestro RP, imaginaros que os piden el libro de IVA, un libro de IVA, y vosotros ya lo tenéis en vuestra base de datos. ¿Qué podéis hacer allí? Allí lo que podéis hacer es que el propio ChatGPT con Power Automate pues vaya a vuestra base de datos, extraiga el libro de IVA y ya lo adjunte directamente en el correo. Y todo eso que os ahorráis. Pasamos de estar 30, 40, 50 minutos, 1 hora para responder un requerimiento a tener ya la plantilla con todos los datos, con toda la información que puede que tengas que adjuntar aquí. ¿De acuerdo? Seguimos. Otro ejemplo práctico, ChatGPT, análisis de escrituras notariales. Aquí entramos ya un poco más en el tema de la protección de datos, así aquí sí que es mejor tener el Teams, ¿de acuerdo? Para que ChatGPT no entrene con esos datos, aunque la mayoría de estos no son sensibles, pero también sería mejor tener el Teams. ¿Cómo funciona? Subir la escritura en PDF, el propio ChatGPT identifica la estructura dice si es una compra-venta, si es una constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí genera un resumen con todos los datos importantes de la escritura. ¿Para qué podemos utilizar esto? Lo mismo. Este ya es un junior, por lo tanto tenéis un becario que está entrando datos o una becaria que está entrando datos en vuestro ERP y tenéis muchas escrituras, etcétera, etcétera. ¿Qué le podéis hacer? Mira, en vez de tenerte que leer 60 páginas de escritura cada vez, lo pasas por aquí y luego lo que haces es confirmas o compruebas que esa información sea correcta, siempre comprobando posteriormente. ¿De acuerdo? Este GPT ya es un poquito más desarrollado, por decirlo de alguna forma, pero es básicamente lo mismo. En este caso, os he puesto una constitución. Si os fijáis aquí en la 4ª línea, pone, incluso le podéis pedir cosas así. Cuando me devuelvas la palabra constitución, es decir, cuando sea una constitución, quiero que me marques que apartes el ID1. Eso lo probamos porque en la personalización, si os fijáis aquí, quiero que me rellenes una tabla de administradores, que es un Excel que probamos, ya os voy a explicar por qué hemos hecho esto. Y, es decir, adjuntamos un Excel con una estructura, con unas columnas y les decimos, quiero que me rellenes esta tabla y quiero que encima, cuando me digas cómo es el texto, cuando sea una escritura de constitución, me marques el ID1 para ver si podíamos empezar a hacer relaciones por ahí en el Excel. Aquí está el resultado. La escritura también es una constitución. He retocado los nombres y todo, no os preocupéis, ¿vale? Número de protocolo, 1043, tipo de escritura, constitución, ID1, perfecto. Fecha de escritura, notario, ciudad, todo eso lo saca perfecto. Aquí hay un pequeño problema y es que cuando cambié los nombres por compareciente primero y compareciente segundo. Por eso dice que nombre no especificado, pero está bien, es compareciente primero. Te saca el capital social, te saca la numeración, te saca los socios, te saca los administradores y los datos registrales en este caso no los saca, ¿vale? Aquí no os lo puedo enseñar porque no se descarga, pero tenemos un problema con ChatGPT. Y aquí es una cosita que se tiene que... Aún le queda rato a ChatGPT. Da muy buena información en formato escrito,
De hecho, también he leído alguna pregunta antes sobre Perplexity, ChatGPT, luego si queréis entramos un poquito más ahí, sobre Perplexity, ChatGPT, etc. ChatGPT es un muy buen redactor, da muy buena información a la hora de escribir, ¿de acuerdo? Pero a la hora de estructurar ciertos datos en Excel aún le cuesta. Y esta información no la pone bien en el Excel, ¿vale? Por lo tanto, eso sí que hay gente que lo ha conseguido, por ejemplo, ahora en TaxOne lo que hemos conseguido, aparte de ChatGPT utilizando otras muchas herramientas, hemos conseguido pasar esto a RPs, ¿vale? Pero cuesta mucho conseguir esto desde solo ChatGPT, ¿de acuerdo? ¿Por qué os enseño esto de aquí? Esto de aquí es la interfaz de ChatGPT. Como veis, es muy sencilla. Nombre, bueno, está en catalán. Supongo que me lo habéis notado, que soy catalán, pero bueno. Nombre, lector preciso de escrituras con detalle, la descripción y las instrucciones. Lo que os he dado. A partir de aquí, simplemente rellenando estos campos, ya podéis empezar a jugar y a practicar con esto. Como os he comentado al final, nuestra idea, tanto la de Pablo como la mía, es que saliendo de esta charla tengáis como estas ganas de probar esto y que veáis que no os asustéis porque este nivel se puede llegar muy fácilmente y hoy mismo podéis empezar con este nivel. Luego, si tenéis dudas más avanzadas sobre API y sobre compañía, luego también podemos hablar fuera de aquí, ¿vale? Pero este nivel es bastante asequible para todo el mundo, ¿de acuerdo? O si no para vosotros, para alguien del despacho que puede entrar en este mundo. Conclusión y futuro de los GPTs en los despachos. Eficiencia operativa, empezamos por abajo. Esos GPTs, estos mini GPTs, lo que hacen es agilizar el trabajo diario del asesoramiento. Eso os permite poder jugar y poder ahorraros mucho, mucho tiempo. Aparte de incluso ofrecer, si me permitís, un mejor trato al cliente, porque si os ahorráis tiempo, ese trabajo que tardas 1 hora en hacerlo, lo haces en 10 minutos, llamas al cliente, estás 10 minutos más hablando con él, el cliente está contento porque se siente más querido, se siente más atendido, etcétera, etcétera. Esto de aquí, una vez hemos empezado a jugar con esto, vemos que tiene opciones, tenemos que hacer un diseño estratégico, ¿vale? Decimos, ostras, mira, tenemos un equipo de abogados o tenemos gente que se encarga del tema de legal, les preparamos esos GPTs aquí, les preparamos para la gente fiscal, les preparamos otros GPTs, les damos acceso y eso lo que vamos a hacer es una transformación digital en nuestros despachos. Estaba hablando el otro día con un cliente que nos comentó que justo es bastante preocupante como él dice, yo no estoy tan de acuerdo, pero él dice que las asesorías grandes, por ejemplo, se van a quedar con la mitad del personal. Yo pienso que no, pero si este cambio lo hacen las asesorías grandes y nosotros no nos intentamos meter un poquito por allí y agarrarnos a donde podamos, intentar hacer algo de mejora de eficiencia y un poco de transformación digital, creo que nos quedaremos atrás, ¿vale? Y digo nos quedaremos porque nosotros también no somos una asesoría con 10.000 clientes. Como os he comentado, el futuro de los GPTs en despachos fiscales y jurídicos apunta hacia una mayor integración con bases de datos, CRMs, automatización de procesos administrativos y evolución de los modelos de IA para lograr mayor precisión en el análisis documental y asesoramiento legal. Eso de aquí aprovecho también para que hemos sido muy rápido, esto es el final ya porque quería también responder preguntas. Eso de aquí también apunta a quien se quiera pelear un poco con el tema, en el tema de los agentes inteligentes, de inteligencia artificial. Al final, a lo que tiende el mercado, a lo que tiende todo esto de aquí, es que al final tendremos inteligencia artificial que va a ser capaz, como ChatGPT, para que os imaginéis, decirle algo y este propio ChatGPT o la inteligencia artificial que hayáis escogido se va a comunicar directamente con vuestra base de datos y él mismo va a realizar las acciones que crea oportunas. Siempre con el control humano, obviamente, pero eso es lo que tiende el tema de la inteligencia artificial. Por lo tanto, ahora que aún no estamos en ese punto, estaría bien que nos empezáramos a poner un poco todos al día. Y nada, eso ha sido la presentación muy rápida. Gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar con nosotros. Y yo soy Sergi Puig, director de operaciones de TaxOne y también Pablo Robles, mi compañero. ¿Vale? Dejo de compartir por si alguien tiene Gracias, preguntas, que Sergi. también me gustaría veros la cara a la hora de hablar. Pues mira, Sergi, sí, aquí muchos no estamos familiarizados con este Claro. mundillo. Entonces nos preguntan algunos compañeros esto de crear tu chat, o cómo se guardan, o cómo relacionas ese chat contigo, con tu información. No sé, si quieres echarle un vistazo al chat, que verás
más o menos Mira, las preguntas cómo van dirigidas, cómo configurarlo. eso lo podemos hacer ahora en un momentito. Eso es. Os lo voy a compartir. Vale, os comparto la pantalla. En este caso, bueno, no sé si lo podré hacer ahora. No, no lo puedo hacer porque no tengo, porque eso de aquí es externo y yo desde este ordenador no tengo acceso a la cuenta donde tengo los ChatGPTs, ¿vale? Pero si vosotros accedís a explorar GPTs, ¿de acuerdo? Explorar GPTs, aquí tenéis la opción de crear. Aquí arriba a la derecha tenéis la opción de crear. Estos son GPTs que ha creado la gente y que, como por ejemplo el DALL-E, que seguro que suena, son GPTs que ha creado la gente y lo que hace es los cuelgan aquí. Los podéis publicar o los podéis dejar en secreto para vuestra asesoría. Simplemente accediendo a GPTs, aquí lo podéis crear y es exactamente la misma. Y lo que os he comentado es exactamente esta interfaz de usuario. Una vez creas, existen dos maneras de hacerlo. La crea y la de configura. En la que pone crea, vosotros podéis ir escribiendo poco a poco. Él os va a preguntar, ¿de qué se va a tratar este GPT? Sí, dime. Comparto pantalla yo y tú vas explicando. Y Sí, así como también quiera. ven un segundito, porque yo sí que tengo aquí esto, entonces yo lo comparto. Vale. ¿Lo veis? Una vez creáis Vale. el GPT, lo que os aparece es esto de aquí. Crea y configura. El de crea es básicamente un asistente porque incluso no hace falta que lo hagáis todos vosotros o no hace falta que tengáis conocimientos para hacerlo vosotros. El de crea, cuando vais a crear, él te hace preguntas. ¿De qué va a tratar esto? Eso va a tratar de tal. Y él te propone un nombre, te propone una descripción. A partir de aquí, si os fijáis, sí, también puedes elegir el idioma. Y a partir de aquí, si os fijáis, en la derecha del todo, aquí donde pone preview, aquí podéis hacer preguntas mientras vais creando vuestro GPT. En caso de que ya tengáis un poco entrenado el GPT, quiero hacer un GPT fiscal que hable de esto. Aquí, mientras tanto, le puedes hacer una pregunta y GPT te va a responder. No me gusta cómo responde. Vas aquí al lado y le vuelves a escribir. No me gusta cómo respondes. Quiero que lo hagas de esta forma o de esta otra. Y el propio GPT se va a ir entrenando para responderos como tal. Para subir documentos, que ahora estáis preguntando en configura, aquí en Knowledge aparece Upload Files o subir documentos. En este punto podéis subir documentos y utilizarlos de plantillas podéis subir documentos y utilizarlos de plantillas o para que se fijen o de conocimiento, como por ejemplo, subo un memento entero aquí y le hago preguntas sobre el memento y que este GPT sea para que la gente pueda hacer preguntas sobre esos mementos. ¿De acuerdo? Pues aquí es donde subiríamos los documentos. En caso de que queramos que se pueda crear imágenes, en Capabilities abajo existe el DALL-E, el Web Search, Canvas, Code Interpreter. Eso de Code Interpreter es para poder leer archivos que cuelguen. Web Search es si puede salir de este GPT para ir afuera y buscar información en las páginas web. El DALL-E es básicamente si puede crear imágenes, ¿vale? Cada una tiene información. E incluso en Conversation Starters le podéis decir cuáles son las preguntas que se hacen más, ¿vale? Incluso puede venir aquí una persona y aquí, exacto, quiere hacer la declaración de la renta con quien sea, ¿vale? Y la gente cuando entra a este GPT ya le va a aparecer directamente esta pregunta le cuelgas 4 documentos y la pregunta, quiero hacer la declaración de la renta. Y él que te pueda ayudar. ¿Vale? Y aquí, como vemos, es el preview. En el caso de que Pablo ahora coja en Instructions o donde sea y lo modifique, esto de aquí va a desaparecer o se va a poner en gris. ¿Y cómo? ¿Ves? Se va a poner en gris. Y ahora la respuesta va a ser diferente cada vez, porque se va entrenando a medida que vosotros también le vais poniendo instrucciones. ¿De acuerdo? Como veis, es una interfaz muy sencilla y lo que tenéis que hacer es, teniendo esta idea, es jugar, pelearos un poco, jugar y como ha dicho Pablo, hay muchos tutoriales que si tenéis dudas obviamente los podemos preguntar, pero hay muchos tutoriales también. Sí. Bueno, Marina, perdona. No, que también he visto muchas preguntas sobre cómo relacionar
el chat con tus propios programas, con tus bases de datos. Vale, aquí yo no lo he comentado, pero es un poquito más complicado. Aquí ya entramos en APIs y aquí ya sí que entramos en el tema de que hemos comentado antes de los diferentes modelos que son más costosos, menos costosos, etcétera, etcétera. Para tenerlo con tu base de datos, desde tu base de datos tienes que llamar al API, bueno, es una conexión API que se hace por detrás y eso sí que cuesta tokens / dinero. ¿Vale? Pero aquí como yo no quería hacer una charla muy... Porque si aquí empiezo a hablar de tokens, de API keys y de cosas así, me parece que perdemos a la mitad de la gente. Y lo que quiero es poder hacer que la gente lo vea y que vea que es fácil y que se puede empezar de alguna forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más, algunos de los que estáis. Me ha parecido una exposición muy práctica, la verdad es que muchísimas gracias, por lo menos una visión general y amplia de cómo podemos usar esta herramienta que desde luego habrá que profundizar. Pero me ha encantado, además en tiempo, o sea que fenomenal y nada, y esperamos veros más a menudo para que nos vayáis explicando cositas. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Cualquier cosa, ya tenéis nuestros correos y nada, simplemente eso. Un Muy placer bien. enorme. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias también a todos los asistentes.